Hola amigos, miren nada más que bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Vamos a solucionarlo. Tenemos que encontrar el área sombreada de la figura. Tenemos un medio círculo o un semicírculo y pues dentro tenemos el área sombreada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a este medio círculo o este semicírculo, le vamos a quitar este pedacito de aquí que está vacío, que lo vamos a llamar área 1, ¿sí? Para ello y para que sea más visual, vamos a trazar una línea paralela a esta línea desde aquí, fíjense, de esta manera. Y vamos a trazar también una línea paralela a esta desde aquí, de esta manera así. Muy bien, ¿qué nos ha quedado? Nos ha quedado un cuadrado, ¿sí? Este lado tiene que ser igual a este lado de aquí y este lado de aquí tiene que ser igual a este lado de acá. Por aquí vamos a tener 90 grados porque pues es el ángulo de un cuadrado, ¿no? Ahora ponga mucha atención. ¿Cómo encontramos el área 1? Esto de aquí es un cuarto de círculo. Entonces, si a este cuarto de círculo le quitamos el área de este triángulo, nos queda el área 1. Entonces, tenemos claro que el área 1 es igual al área de un cuarto de círculo, que lo vamos a simbolizar de esta manera. No es un cero, sino un círculo. Menos el área del triángulo, Muy bien. Tenemos el área 1, entonces el área de un cuarto de círculo es pi por radio al cuadrado sobre 4. Menos el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Perfecto. Entonces tenemos que el área 1 va a ser igual a pi por radio. ¿Cuál es el radio de este cuarto de círculo? Sería esta parte de aquí que no tenemos. Pero sabemos que esto de aquí es un triángulo isósceles, que cada lado, pues este lado es igual a este lado. Vamos a llamar a este lado A. Y a este lado de acá también debe ser A. Muy bien. Y tenemos un triángulo rectángulo porque aquí hay 90 grados. Podemos utilizar Pitágoras para encontrar este lado de aquí, que vendría a ser el radio también del cuarto de círculo que estamos buscando. Entonces, Pitágoras nos dice que la suma de los dos lados al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Vamos a ponerlo tal cual como Pitágoras lo enseña. La hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Muy bien, ¿cuál es la hipotenusa? Es 10. Nos queda 10 al cuadrado igual. Los dos lados son a, por lo tanto aquí nos queda a cuadrado más a cuadrado. Tenemos por aquí 100, que va a ser igual a 2 veces a cuadrado. Para despejar a, pasamos este 2 a dividir al otro lado. Nos queda 100 dividido para 2, que va a ser igual a cuadrado. Aplicamos raíz en ambos lados de la igualdad. Primero dividimos, ¿no? Nos queda por aquí 50. 50 va a ser igual a cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. No vamos a aplicar las leyes de los valores absolutos poniendo más menos, porque solo necesitamos la parte positiva. Entonces, por aquí nosotros podemos escribir 50 como 25 por 2. Ustedes estarán de acuerdo en esto, ¿no? 25 por 2 pues es 50. Y por acá podemos ya simplificar el índice de la raíz con el exponente y nos queda a. Entonces, ¿para qué hicimos esto de multiplicar 25 por 2? Para poder sacar la raíz cuadrada exacta de 25, que es 5. Y dentro de la raíz me va a quedar este 2 de aquí. Fascinante. Tenemos ya el lado A, que a su vez también es el radio del cuarto de círculo, que lo vamos a anotar ya por aquí. Entonces nos queda la raíz cuadrada. Vamos a anotar por aquí ya esto. 5 raíz cuadrada de 2. Y esto de aquí también va a ser 5 raíz cuadrada de 2. Y vamos a borrar esto de aquí para poder continuar con este cálculo de aquí, ¿sí? Borramos entonces. Perfecto, y teníamos entonces el radio al cuadrado, que es 5 raíz cuadrada de 2, esto al cuadrado sobre 4, porque es un cuarto de círculo, menos la base de este triángulo de aquí es 5 raíz cuadrada de 2, y la altura también. Entonces nos queda 5 raíz cuadrada de 2 multiplicado por 5 raíz cuadrada de 2, vamos a escribir bien esta raíz, muy bien. Y todo esto sobre este 2 de aquí. Perfecto. Tenemos que el área 1 va a ser igual. Por aquí tenemos pi. Y por aquí tenemos 5 al cuadrado, que es 25. Multiplicado.
La raíz cuadrada de 2 al cuadrado se simplifica el índice con el exponente y nos queda 2. 2, muy bien, sobre 4. Menos, por aquí tenemos 5 por 5 que me da 25. Y raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 4. Y raíz cuadrada de 4 pues es 2. Entonces simplemente escribimos 2. Ya sabemos que raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2. Muy bien, y por aquí tenemos entonces 2 dividido para 2. El área 1 va a ser igual, simplificamos, ¿no? La mitad 2 y la mitad 1. Nos ha quedado 25 pi medios menos, simplificamos por aquí, 2 y 2 y nos queda menos 25. Fenomenal. Tenemos ya el área 1, que pues era lo que necesitamos para poder encontrar ya el área sombreada. ¿Recuerdan? El área sombreada era el área del semicírculo menos el área 1. Entonces, vamos por aquí. El área sombreada va a ser igual. El área del semicírculo lo vamos a simbolizar así. La mitad de un círculo. Menos el área 1. Muy bien, tenemos el área sombreada va a ser igual. El área de un semicírculo es pi por radio al cuadrado sobre 2. Y el área 1 es 25 pi medios menos 25. Fantástico, tenemos ya por aquí el área sombreada va a ser igual a pi. ¿Cuál es el radio? ¿Cuál es el radio de este semicírculo? Esto de aquí es el diámetro, la mitad tiene que ser el radio. Como es 10 el diámetro, la mitad debe ser 5. Entonces me queda 5 al cuadrado sobre 2. Y menos, por más me da menos. Menos 25 pi medios. Y menos por menos me da más. Más 25. Perfecto, tenemos que el área sombreada es igual a 5 al cuadrado, que es 25. 25 pi medios. Menos 25 pi medios. Y más 25. Fenomenal. Y pues por aquí podemos eliminar esto de aquí y esto de aquí. Y señores y señoritas, el área sombreada son 25 unidades cuadradas. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video. Y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.